Hola, ¿qué tal amigos de Ultimatum MX? Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en los estudios y hoy tenemos una compañía de lujo. Nos acompaña nada menos y nada más que el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y la candidata al gobierno del estado del PRD, Olga Luz Espinosa. Como siempre, nuestro compañero Alejandro Moguel también está presente para pues tener una plática de lo que está pasando, de lo que viene, de lo que va a acontecer en este momento electoral, en este momento tan histórico para el país y sobre todo para el estado de Chiapas, en donde por primera vez una mujer está encabezando una candidatura al gobierno del estado. Y bueno, para entrar en materia, empezamos con don Jesús. Chiapas, en algún momento, si no fue bastión histórico del PRD, tuvo una presencia muy fuerte y hoy el PRD le hace justicia a esas mujeres, impulsando a una verdadera intelectual del PRDismo y de la izquierda, de esa izquierda que siempre estuvo apagada en Chiapas, como es Olga Luz. Sí, muy buenas tardes. Gracias, Pepe, Alejandro, por darnos este espacio. Muy contento de estar aquí en Tuxtla, la capital del estado, un estado muy importante, fundamental para la vida del país, en un día en el que se registrará en lo que le corresponde al PRD como parte de la alianza en el estado de Chiapas a Olga Luz Espinosa como candidata nuestra también, efectivamente una compañera perredista, una compañera que se ha distinguido por su valentía, por su entrega, por su compromiso con la gente de Chiapas y en la tribuna de la Cámara de Diputados con el país, siempre en favor de las mejores causas de la gente. Y como tú bien lo comentabas, Chiapas para el PRD es de una enorme importancia, porque aquí hay que decirlo de otra manera, desde otra perspectiva. Aquí hemos tenido como PRD una presencia significativa, grande, en alianzas con otros partidos hemos llegado a gobernar. No siempre se ha tenido la fortuna de que hayan sido los mejores gobiernos, hay que decirlo autocríticamente también, pero hoy es el tiempo de las mujeres y por eso a mí me da mucho gusto que en un estado tan complejo y tan complicado para hacer oposición al gobierno federal y al gobierno estatal, un estado que yo lo digo con mis palabras también, se está pudriendo en un escenario de violencia que nunca se había visto aquí en Chiapas, hasta en la propia capital. En las últimas horas se han dado situaciones de violencia muy preocupantes, que una mujer como Olga Luz diga, yo le entro, yo tomo el toro, agarro el toro por los cuernos, como se dice en el argot taurino, pues es de todo nuestro reconocimiento. Es el tiempo de las mujeres. En las mujeres está quedando la mano ya, el mando, mejor dicho, de lo que va a suceder. Se está comprobando aquí de la mano que mece la cuna. Bueno, además de mecer la cuna a los bebés, que ahora ya también cada vez es más compartido con los hombres modernos, las mujeres están teniendo un desempeño fundamental en la vida en general del país y pública y política en particular. Bienvenida, doctora Olga Luz. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, aquí. Pepe. Gracias. Dirigente, todas las campañas políticas han sido siempre diferentes y en esta ocasión pues no es la excepción. Hay circunstancias muy difíciles y circunstancias diferentes a las otras elecciones. ¿Cuáles creen usted que sean los principales retos a vencer en una campaña ahora como coalición PAN-PRI-PRD impulsando a una mujer para la gubernatura de Chiapas? En primer lugar, Alejandro, yo diría que el enfrentar una elección de Estado, porque nacionalmente se está armando, o mejor dicho, se está poniendo en marcha una estrategia gubernamental para hacer de las elecciones del próximo 2 de junio una elección de Estado, con todo el aparato del gobierno federal y sus gobiernos estatales de Morena para apoyar a sus candidatos, a sus corcholatas.
recursos de todo tipo, programas sociales con el signo claramente de carácter electoral y también con aparatos del Estado, de sus funcionarios públicos, de todo lo que significan los programas sociales que están manejando en este año electoral, de todos esos programas, algo así como 733 mil millones de pesos en el país, y Chiapas es uno de esos estados en donde prácticamente todos esos programas sociales están presentes. Y luego, el otro gran reto es el de la violencia, porque ya prácticamente grandes territorios del país y particularmente grandes territorios del estado de Chiapas están controlados por el crimen organizado. Ahí se impone la ley. Veamos los miles de desplazados que hay en comunidades indígenas y comunidades en general del estado de Chiapas, en donde ya la gente tiene el temor de ser secuestrado, de ser levantado, de no regresar vivo a su casa cuando sale a trabajar o a estudiar o a hacer alguna actividad. Y que además se han estado metiendo los criminales, la delincuencia organizada, a decidir quién es y quién no es candidato. Es decir, prácticamente en un contubernio, en una complicidad con el gobierno para ganar las elecciones, porque están diciendo, pues a ver, junto con un manejo propagandístico que es al mismo tiempo también este manejo de las encuestas, decir, ya les ganamos, ni para qué vayan a votar, ya está decidida la elección. Y la elección no está decidida, la elección está peleándose en las campañas, con las candidaturas. Aquí en Chiapas apenas van a empezar las candidaturas locales a recorrer el territorio para lo local. Y entonces quieren manejar la idea de que, además de que ya para qué salir a votar, la otra es, hay tanta violencia que cuidado, no tiene caso que salgas a votar. Y entonces estos son los grandes retos, graves retos que estamos enfrentando ya ahorita en el curso de la campaña electoral. Pero tenemos en verdad, y a propósito de esto que dices, Alejandro, que no todas las campañas son iguales, que luego cuando a mí me dicen, es que esta es inédita, no, todas las campañas son inéditas. Yo que he vivido decenas o centenares de campañas en mi experiencia política, y esta, ya vamos a tener una mujer presidenta de la República. Confío en que sea Xóchitl, pero si no es ella, de todas maneras va a haber una mujer. Y aquí en Chiapas, con Olga Luz, como bien lo decía ahorita Pepe, primera vez que vamos con una mujer a la candidatura al gobierno del estado, en un estado además en el que yo tengo confianza que vamos a darle vuelta a lo que mucho se maneja, de que ya el candidato de Morena y sus aliados ya es inalcanzable. No, mucha gente empieza a venirse con nosotros. Jesús, usted tocaba un punto muy importante dentro de su experiencia política. Ha habido muchas campañas. Yo recuerdo que el primer experimento político a nivel nacional que se llevó a cabo fue aquella gran alianza de Pablo Salazar en el 2000, precisamente bajo circunstancias parecidas, porque en aquel momento el Estado era el que aplastaba y ustedes eran la oposición, ¿no? Hoy son casi las mismas circunstancias, nada más que pues a ustedes siempre les toca estar del lado donde están la oposición. La oposición, ¿no? Y los otros han estado en el lado del poder. Hoy estas campañas aquí en Chiapas, usted decía la violencia, pero ¿qué otro punto hay de delicado? Aparte también ya dijo usted lo de las encuestas, que bien es cierto, las encuestas más bien parecen estar tratando de desanimar al electorado diciendo ya ganó, y es
la retórica de todas las encuestas, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Pero ¿qué otro punto hay que analizar en estas elecciones que se están dando, en donde va la doctora Olga y donde se va a enfrentar también a un monstruo que es encabezado por nueve partidos políticos? Tú empezaste comentando el caso de Pablo Salazar, que nos enfrentamos a lo que en aquel entonces decíamos que era una elección de Estado también, al todopoderoso PRI en su momento, en aquel entonces, y les ganamos, a pesar de que nos echaron todo encima, porque había una ansia de cambio en la gente. Ahora estamos en una circunstancia en la que ellos manejan un discurso de que son de izquierda, que están en favor de la gente más pobre, más desprotegida. De veras, lo que está pasando en Chiapas, ¿se puede decir que sea expresión de políticas de izquierda en favor de la gente más necesitada? ¿Acaso la violencia en estas comunidades, en estas regiones, con todo lo que estamos viviendo aquí en Chiapas, en las últimas horas aquí mismo, en Tuxtla, pueda ser expresión clara de una política gubernamental identificada con los más pobres, con los más necesitados, dándole abrazos a los delincuentes y tirándole balazos a los opositores? Pues de ninguna manera puede ser eso. Y yo diría, a ver, también de lo nuevo, aquí, a pesar de que van 9 partidos allá con el candidato oficialista, pero son de los mismos, o sea, no suman más de lo que ya traían, nada más se van a partidos de acá, partidos de allá, pero son parte del mismo pastel, no suman más, al contrario, empiezan a salírseles del huacal, como se dice coloquialmente, sectores y liderazgos importantes, y en esta misma tesitura, yo diría, de lo nuevo, ya va a ser 6 años que llegó Morena y que vendió la esperanza de que aquí iban a cambiar las cosas radicalmente y para bien de la gente. Hoy, una gran parte y cada vez creciente dice todo menos un voto para Morena. Y eso es parte de lo nuevo que está sucediendo en las últimas semanas y que vamos a ver cómo de aquí al 2 de junio, a 70 y tantos días de la elección, van a crecer estos fermentos, por decirlo así, del antimorenismo, porque la gente está harta de lo que genera el clima de violencia y de lo que genera el gasto enorme de recursos para comprar el voto. Entonces la gente saca de esto, no es lo que queríamos. Los empresarios mismos, aquí, para el gobierno del Estado y para el gobierno mismo de la capital, lo que han propiciado es que vengan empresarios de fuera, particularmente de Tabasco, a hacer obra. El dinero de aquí, de Chiapas, se va para otro lado, no se queda aquí. La derrama que se hace para obra pública, etcétera, pues no beneficia a chiapanecos, al contrario. Aquí en Tuxtla, pues con esta obra inconclusa, ¿cuántos años tiene ya? El Libramiento Norte. El Libramiento Norte. Va a ser un año. Va a ser un año. Va a ser un año. También hay una obra que ya lleva 2-3 años. Esas, entonces son varias obras. Sí, son varias obras. Que son las causales, entre otras cosas, del problema vehicular que hay en la capital del estado, ¿no? Entonces, bueno, todo eso la gente misma lo está viendo como parte de esa incapacidad para gobernar y como parte de ese darle la espalda de los que dijeron: nosotros vamos a llegar aquí, llegamos a gobernar para ayudarle a la gente. No está pasando eso y la gente ya está dando cuenta.
Don Jesús, hemos escuchado muchas versiones a nivel nacional con respecto a la preocupación de una narcoelección, pero usted que tiene más información, ha recorrido más el país, ¿qué tanto nos debe preocupar eso o se exagera cuando se habla de una narcoelección? No, yo creo que más bien diría que es una precisión que hay que puntualizar dentro de lo que es una elección de Estado mezclada con la violencia de las bandas criminales, Alejandro, y que han preocupantemente ido en la ruta de que si no cuidamos esto, si no le ponemos un hasta aquí por autoridades electorales por una parte, y con la vigilancia internacional electoral, vamos a derivar en una narcoelección de Estado. Se conjugan las dos vertientes, los dos grandes ingredientes de lo que antes decíamos, una elección de Estado. Allá cuando nos enfrentamos al PRI, no hombre, el PRI se quedó en pañales respecto de lo que ahora está sucediendo con un individuo como López Obrador, que es el jefe de la delincuencia electoral organizada desde la presidencia de la República, violando la Constitución y las leyes electorales, pasándose por el arco del triunfo todos los resolutivos del INE y del Tribunal Electoral, para que ya no se meta en las campañas electorales, que no se meta contra los opositores. Y luego, si todavía junto con eso terminan aliándose, como ya comprobamos que sí se hizo hace 3 años en varios estados de la República, particularmente lo demostramos para el caso de Michoacán, que ganaron gracias a que hicieron alianza con el crimen organizado. Entonces, por eso decía, no, el PRI estaba en pañales respecto de lo que hoy estamos viendo, de lo que es un comportamiento de carácter dictatorial, que es el que está teniendo López Obrador. Y ahora, de la mano del crimen organizado, por eso no quieren combatir a la delincuencia organizada, porque fácticamente, o por lo menos, si no es que expresamente, están en acuerdo con las bandas criminales, para, insisto, como lo decía hace rato, para que la gente no salga a votar por miedo. Es un ingrediente más, ¿no? Un ingrediente más para inhibir el voto del ciudadano o el libre tránsito hacia las urnas para llegar a emitir ese sufragio que tanto le hace falta al país para poder tener una estabilidad. Don Jesús, y bueno, en esa experiencia de lo que usted está platicando, es una muy buena plática, hay que aprovecharlo lo más que podamos para hacer algunos momentos históricos, y su servidor, que ha estado en algunos momentos con el PRD en algunas cuestiones y con algunos grupos guerrilleros en el país, pues brincan muchas cosas de aquellos momentos del PRD, cuando el PRD era combativo, de lucha, de pelea, que salía, marchaba, se pronunciaba, que la Shoah, que la Moses, y hoy el PRD, ¿qué le pasó a ese PRD? No, seguimos siendo combativos, seguimos combatiendo. Antes el PRD salía la Shoah, que era la Shoah, salía, se pronunciaba, marchaba, o sea, era más de combate. Y hoy el PRD parece que se nos apagó. No, pero a ver, las circunstancias también cambian. La vida política del país va cambiando, y hoy tenemos que enfrentarnos a nuevas modalidades del escenario político, pero seguimos peleando por las causas de la gente. Cierto, ya también el escenario de violencia que se vive particularmente aquí en Chiapas, no creas que inhibe también a muchos de los que dicen, no, pues hay que, o nuestros compañeros amigos de la ciudad que siguen teniendo sus bastiones en varios municipios, pero también ellos mismos dicen, oye, ya no está tan sencillo ahora dar la pelea, porque pues también te dan un levantón y ya no regresas. O sea, todo eso también te lleva a adecuar tus formas de lucha a las nuevas circunstancias políticas. ¿En qué momento pasó esto en el país?
esto de que la violencia nos empezara a rebasar y empezara a llegar a este extremo, y sobre todo a apagar la lucha social, porque la lucha social se apagó con la violencia. La lucha social, aquella lucha social que se enarbolaron durante muchos años a raíz de la violencia que se empezó a generar en el país, de los levantones, los ataques de grupos armados, no guerrilleros, porque esa es otra historia, sino de grupos armados ligados al narcotráfico, como que fueron apagando la lucha social, y sobre todo al que más vemos que le impactó durante, pues no solo estos 3 años, sino un poco más atrás, fue el PRD. Mire, yo creo, Pepe, que este fenómeno empezó a incubarse con un, yo diría, doble ingrediente también. Por una parte, el hecho de que se haya dado aquella declaratoria de guerra contra el narco por parte de Calderón en el 2006, que lo hizo como parte de una pretensión de legitimación de su poder por las dudas que hubo sobre el resultado de la elección en la primera ocasión que participó López Obrador para la presidencia de la República. Y entonces la lucha pues se daba de una manera pacífica por el poder, pero esa declaratoria de guerra contra el narcotráfico, y que metieron al ejército y empezó el proceso de militarización de la lucha contra el crimen organizado, también por otro lado fue cuando empezaron a haber los fenómenos estos de desplazamientos forzados de gente, de desapariciones de gentes como producto de esa lucha que nunca debió haberse declarado de esa manera, que la siguió Peña en su momento y que la continuó López Obrador recrudecidamente. Por eso, pero ahora con una militarización excesiva en todos los ámbitos de la vida social y civil. Por eso Xóchitl Gálvez, que ha estado jugando un enorme, importantísimo papel en las campañas y en la vida del país, ha dicho: ni la estrategia de Calderón de guerra contra el narco, ni la estrategia de López Obrador de abrazo no balazo a los criminales. Tenemos que hacer una revisión profunda, y hay toda una propuesta de civilización, vamos a decirlo así, de que entre la sociedad civil a hacerse cargo y las autoridades civiles de todo lo que le corresponde en materia de seguridad del país, y también en todos los demás ámbitos en los que ha estado metiéndose a las Fuerzas Armadas. Doctor Laura Luz, ¿nos pudiera platicar cómo va a estar el evento de hoy de registro? Hoy nos registramos ante el IEPC y muy agradecida de que venga mi presidente Jesús Zambrano. Hoy a las 4 de la tarde estamos convocados, y además todas y todos invitados, porque el día de hoy lo que queremos hacer es un momento democrático, donde no hayan los acarreados, donde no esté la torta. Aquí hay una frase del presidente que es la torta cueruda, ¿verdad? La torta cueruda y el refresco. Y lo que queremos es que llegue a la ciudadanía. Hoy más que nunca estamos más allá de los partidos políticos. Hoy es momento de que la ciudadanía tome las riendas de lo que está pasando en Tuxtla, tome las riendas de lo que está pasando en el estado y en el país. Justo por eso yo creo que vamos a tener un evento bonito. No sabemos, estamos viendo cuántas personas van a llegar, no lo sabemos, porque es una invitación abierta. Todas y todos los que nos quieran acompañar serán muy bienvenidos. Vamos a presentar la documentación necesaria ante el IEPC y después daremos un breve mensaje saliendo. Muy bien, de mi parte, para finalizar, don Jesús, ¿cómo ir diluyendo esa idea que quiere introducir López Obrador en la sociedad mexicana de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quiere hacer algo así como un golpe de Estado técnico? Esa es otra de las patrañas y de las grandes mentiras de López Obrador, y de meterse al proceso electoral indebidamente. Y que echa por tierra, por cierto, el discurso de que ya tienen ganada la elección de antemano. Si nos están llevando esa enorme ventaja que dicen ellos, que pregonan tanto, de su corcholata oficial,
sobre Xochitl. Entonces, ¿por qué preocuparse de que haya ese supuesto golpe de estado técnico? Ellos saben que no es verdad, que no tienen seguro el triunfo electoral y que les podemos ganar. Y entonces están construyendo ya la justificación de decir, no, nos ganaron porque nos hicieron fraude, o perdimos a la mala porque la oposición y el Tribunal Electoral, válgame Dios, diría mi madre, ¿de dónde, cómo ahora resulta? Si los fraudes cuando se hacen, y más estos golpes de Estado que dicen que se hacen desde el poder, no desde la oposición, es en verdad una verdadera burla a la más mínima inteligencia humana. Entonces, hay que decirle a la gente que no, que la clave va a estar como sucedió aquí con Pablo Salazar en su momento, que salga a votar. Cuando, a pesar de que se le echen encima con todos los programas sociales, con todas las amenazas, con todo este tipo de falsos discursos desde el poder, cuando la gente, la sociedad civil, la de los partidos políticos, se decide a ponerle un hasta aquí a todo esto, se acabó todo eso. No hay poder humano que detenga un triunfo de una voluntad mayoritaria que salga así, en masa enorme a las urnas. Y esto es lo que yo creo que va a suceder. México ya no quiere que las cosas sigan deteriorándose. Pues, don Jesús, antes de darle las gracias, quisiera hacerle una última pregunta que me brinca, después de tantos años en el periodismo y de haber recorrido el estado de Chiapas y verlo tan convulsionado. Me preguntaría, ¿cómo acuerpar, no con seguridad, sino con ustedes como partido, a la doctora Olga en esos municipios donde esa violencia se ha desatado, sobre todo en la zona sierra, sobre todo ahora en municipios indígenas que no estaban contaminados, pero están empezando a ser contaminados por crimen organizado, por grupos paramilitares? Bueno, los paramilitares siempre han estado, pero por nuevos actores que llegan con más violencia. ¿Cómo acuerpar como partido político a la doctora para darle esa seguridad que ella va a necesitar, que ya la tiene, porque es una mujer a la que su servidor la conoce personalmente y sabemos que tiene pues los ovarios bien puestos, ¿sí? y sabemos que va a entrar, pero ustedes como partido, ¿qué hacer pues? O sea, porque no nada más se trata de, bueno, tú eres mi candidata y hay Dios que te vaya bien. No. ¿Cómo apoyarla? ¿Cómo hacerle? Sí, gracias, Pepe. Por supuesto que, en primer lugar, estando aquí el día de hoy con ella y con las candidatas y candidatos, con una parte de ellos tuvimos una reunión de trabajo antes de venir acá con ustedes, muy echadas para adelante y con un ánimo muy en alto. Son chapanecas. Sobre todo las mujeres, ¿no? Pero también los candidatos bien echados para adelante, con el ánimo de victoria, de triunfo. Lo platicamos en su momento con Olga Luz, nuestra amiga, lo de solicitar protección para que se pueda desplazar por el Estado con los mínimos elementos, los básicos elementos de seguridad, de protección, por lo menos para inhibir, ¿no? Ya han pretendido secuestrar o intimidar a compañeros candidatos nuestros, a Ángel Yuin aquí mismo en Tuxtla en su momento, que le quisieron armar una carpeta de investigación para acusarlo de quién sabe qué, a Willy Ochoa, que en 2 ocasiones lo quisieron levantar y afortunadamente no sucedió. Y vamos a solicitar desde luego la protección para varios candidatos en regiones tan complicadas, por ejemplo Villaflores, además de lo que ha sucedido aquí en Tuxtla con Ángel Pérez, nuestro candidato ahí en el distrito 10, que es una zona, pues la de la Frailesca, que es de las más complicadas en esa materia de seguridad, y exigirle, vamos a seguir exigiéndole al gobierno federal que ellos sean cabeza de un esquema de seguridad que le dé protección para que se sienta segura y tranquila la gente, para que pueda ir a los eventos de campaña. Claro, habrá, y lo debo decir aquí,
municipios a los que sería hasta suicida quizá pretender que Olga Luz vaya o que hagan campaña abiertamente a nuestros candidatos. De lo que la responsabilidad principal no es de nosotros, es de los que están propiciando que eso suceda. Por eso yo aprovecho desde Chiapas para reiterarle mi exigencia a López Obrador como presidente de la República, que tome cartas en el asunto para que le dé a la sociedad chiapaneca la paz, la tranquilidad, la seguridad, para que la gente vaya a los eventos de campaña, que se le permita a las candidatas y candidatos a poder hacer campaña transitando en todo el estado. Y nosotros vamos a estar, además de presentes en todas las ocasiones en las que nuestra agenda nos lo permita, estar presentes acá, acompañar a Olga Luz, a los candidatos nuestros, y estar también pendientes de lo que está pasando. Aquí está este día también acompañándonos la vicecoordinadora de los diputados federales, Elizabeth Pérez. También tenemos ahí las cámaras de diputados y senadores como un espacio en el que estaremos señalando, denunciando cada vez que sea necesario lo que se esté presentando, y estar inhibiendo. No va a quedar otra a nosotros más que inhibir y exigir a las autoridades. No tenemos de otra. Pues bueno, pues amigos de Ultimátum MX, pues ahí tenemos las palabras de Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, y de la doctora Olga Luz, que pues hay que acompañarla hoy para estar en su registro. Y pues por nuestra parte ha sido todo. Doctora, algo que quisiera agregar para ese público que está Gracias, también Pepe. ansioso de escucharla. Pues muchas gracias, pues volverlos a invitar hoy a las 4 de la tarde. Hoy vamos a empezar a escribir, nosotros sí, la verdadera historia. A tejer. A tejer, eso. Pues amigos de Ultimátum MX, muchas gracias, y no se olvide de seguirnos en nuestras plataformas. La entrevista estará disponible nuevamente en breves minutos. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes.